Y vamos a otra información. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al gobierno de Nicaragua poner fin al hostigamiento, la criminalización de sus opositores y el cese a las detenciones ilegales. Mario Medrano está en vivo desde Managua y nos amplía la información. Adelante, Mario. Muy buenas tardes, Mario. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Managua. Hace unas horas se presentó dentro de la oficina de Naciones Unidas el informe sobre la violación a derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales en contra del gobierno del presidente Ortega. El informe abarca desde el 18 de abril hasta el 18 de agosto y justamente han expresado preocupación y han pedido acciones concretas de la comunidad internacional y también un seguimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dado que esta crisis ha generado ya 300 muertos, según ellos estiman, y también más de 2.000 habilitamiento institucional que impide de alguna forma brindar una respuesta a la justicia y reparación a las víctimas. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía esta mañana el vocero que presentó este informe. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales, procediendo a liberar a todos los detenidos de manera arbitraria. El informe insta al gobierno a tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y a reanudar el diálogo nacional de una manera que sea significativa. Una de las recomendaciones es la instalación de una comisión de la verdad mixta que incluya profesionales tanto nacionales como internacionales para poder llegar a esa justicia y reparación de las víctimas. Además, este informe presentado tanto en Ginebra por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos como en la ciudad de Managua será una herramienta en instancias dentro de la Organización de Naciones Unidas. Escuchemos. Va a ser un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad para evaluar la situación. Consejo de Derechos Humanos. Inicia el periodo de sesiones en el mes de septiembre. Existe la posibilidad de que un país solicite un debate urgente sobre la situación en Nicaragua. Y en ese marco es también posible que el Consejo adopte una resolución. El gobierno del presidente Daniel Ortega reaccionó por escrito a este informe sobre violación a derechos en PDF con la ONU. Expresan su rechazo total a este informe. Advierten que el comisionado de Naciones Unidas y su misión se extralimitó en funciones en Nicaragua porque fueron invitados para acompañar el proceso de trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad, que es una instancia creada dentro del diálogo nacional. Además dicen que el informe está basado en organismos de derechos humanos locales y también en noticias de medios de comunicación opositores al gobierno del presidente Ortega. El oficialismo hoy celebra un aniversario más de la gesta heroica de Pancasán, un municipio montañoso ubicado en Matagalpa, donde hace décadas fallecieron al menos 13 guerrilleros sandinistas. En este momento también se espera que el presidente Ortega participe en esa movilización oficialista que se desarrolla en estos precisos instantes en el centro histórico de Managua. Mario. Bueno, pues no faltan las conmemoraciones y las celebraciones por parte del gobierno de Daniel Ortega en medio de esta crisis. Gracias a Mario Medrano desde Managua. Y hacemos contacto vía Skype con el coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua, Guillermo Fernández Maldonado, que nos amplía los detalles de este informe presentado en Managua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Perspectivas desde México. Pues ya nos detallaba nuestro corresponsal allá un poco de lo que se está tratando de informar y sobre todo de llegar a un acuerdo con el presidente Daniel Ortega. ¿Cómo están las cosas, Guillermo? Bueno, muchas gracias por la invitación. El informe en realidad lo que busca hacer es una herramienta que contribuya precisamente a salir de esta crisis.
Lo que mencionábamos en la presentación es que debe ser leído en clave de derecho de las víctimas, de todas las víctimas, sin importar cuál es el perpetrador como tal. Entonces, es orientarse al derecho que tienen a saber la verdad, el derecho que tienen a la justicia, a la reparación, ver cómo no evitamos hacia adelante que sucedan situaciones como las actuales. Divide esto en varias etapas, pero lo más preocupante para nosotros es que la última etapa está caracterizada por precisamente esta criminalización de todos aquellos que participaron en las protestas, que apoyaron las protestas a través de mecanismos judiciales, de intimidaciones, y por eso es que las recomendaciones son para, y de alguna manera, tener una injerencia en lo que está sucediendo hoy mismo. Guillermo, ¿hay posibilidad de que este informe vaya a otras instancias dentro de Naciones Unidas? Bueno, nosotros tenemos un mandato a nivel mundial de promoción y protección. Nuestro mandato tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos. Lo que hacemos en general es ver los hechos y compararlos con los estándares, las obligaciones internacionales de los estados. Lo que mencioné en el informe, parte del objetivo es precisamente que otras instancias, en este caso se habla del Consejo de Seguridad porque el 5 de septiembre se va a proponer que en ese ámbito se discuta la situación de Nicaragua, pero también el Consejo de Derechos Humanos, que inicia sus sesiones en septiembre, tengan una visión desde su órgano especializado del monitoreo que ha realizado y dónde están las áreas sobre las cuales se puede actuar. Por eso es que el alto comisionado, antes de acabar su mandato, emite las recomendaciones y algunas muy dirigidas al ámbito de Naciones Unidas, pero también a la comunidad internacional. Hay que hacer algo, es lo que dice, y algo concreto. En parte del informe, Guillermo, se menciona que el mundo que preocupa o lamenta que el mundo aparte la vista de la situación en Nicaragua. Ha apartado la vista regionalmente, pues hemos visto también llamados insistentes por diversos mecanismos, por la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se ha apartado la vista de la situación en Nicaragua? Bueno, lo que hemos visto es que efectivamente los medios de comunicación han estado más atentos, digamos, sobre las primeras etapas, en la cual había un gran despliegue de armas y de violencia en las calles. Y luego ese interés ha bajado, pero en realidad la situación ha adquirido otra característica, pero no menos grave. Es decir, hay detenciones todos los días. Estos grupos armados progubernamentales siguen estando en las calles. Lo que hemos recibido de información es que la mayoría de las detenciones que se hacen no se hacen con una orden del juez, no se hacen necesariamente por la policía, sino por estos grupos. Y luego en el ámbito del procesamiento judicial, nosotros, por ejemplo, hemos querido entrar a audiencias y no se nos ha permitido, pero tampoco a los familiares. Se trata de audiencias que son privadas como regla general. Entonces, esto no da transparencia ni responde al derecho de las víctimas, y realmente hay un clima de temor entre quienes participaron, y cada vez participan menos, precisamente por esta campaña. Públicamente son acusados de golpistas y de terroristas, y acusados judicialmente como tales, pero absolutamente todos, y no vemos un sustento basado en hechos y pruebas para ello. ¿Se tiene algún dato certero, Guillermo Fernández Maldonado, sobre el número de muertes, de víctimas mortales desde que iniciaron las protestas? El gobierno de Daniel Ortega creo que admite menos de 200, 198 muertes y dice que muchas de ellas se deben a otro tipo de cuestiones, pero algunas organizaciones de derechos humanos locales ubican más allá de los 400 muertos incluso. Sí, nosotros lo que mencionamos en el informe es que son al menos 300 las víctimas mortales. Esto es parte de la situación de escasa información oficial. Siempre vamos nosotros primero a la información oficial. Durante todos los primeros meses no hubo ninguna mención por parte del gobierno, salvo
el caso de policías asesinados, lo cual es absolutamente lamentable y también revela las explosiones de violencia que hubieron. Pero cualquier cifra que uno cite, sea por ejemplo la de la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea, que es de su mayoría del partido de gobierno, da 270 víctimas mortales. La Comisión Interamericana habla de más de 300. Cualquier cifra es una cifra que debería eventualmente vincularse a un enfrentamiento armado, no a la represión de una protesta social. Todas las cifras son absolutamente desproporcionadas y revelan lo que se ha visto, es decir, un despliegue de gente, sea oficial de la policía o sean encapuchados, con armas de guerra para ir sobre los manifestantes. Eso está fuera de todos los estándares internacionales. Finalmente, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas allá en Nicaragua, ¿existe diálogo con el gobierno de Daniel Ortega? Bueno, como se sabe, luego de alguna de las protestas se abrió un diálogo, definitivamente fue en la conferencia episcopal la que hacía las veces de mediación, y la idea era ir convenciendo para levantar lo que se llaman los tranques, las barricadas, de una manera pacífica, y había una comisión para ello. Cuando se inicia el levantamiento por la vía violenta, es que se suspende el diálogo, hasta el día de hoy. De alguna manera, todas las partes dicen que la salida es el diálogo. Sabemos que hay, por ejemplo, desde la conferencia episcopal, llamados permanentes para regresar al diálogo. También es cierto de que hay llamados desde el órgano regional de la OEA, la creación del grupo de trabajo con ese fin, también de la oficina del secretario general, quien ofreció directamente al canciller el prestar asistencia técnica para el diálogo. Pero el primer paso tiene que ser desde el gobierno. Mi esperanza es que efectivamente se esté buscando el formato más adecuado para regresar al diálogo. Definitivamente la situación no va a tener una solución satisfactoria si no es basada en el concurso de voluntades. En este momento no hay diálogo. En este momento no. Le agradezco mucho por su tiempo, Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Nicaragua. Gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias a ustedes.